Bien, buenos días hermanos. Vamos a estudiar nuestra lección. Quiero compartir con ustedes este video de la lección de hoy. En esta semana nos toca estudiar la lección número 5, titulado La controversia continúa. Y bien, vamos a estudiar la parte de hoy, domingo 24. Así que vamos a comenzar, y ahí en donde ustedes estén, vamos a inclinar el rostro para orar. Bendito Padre, que moras en los cielos, te doy gracias, Señor, porque me permite estudiar tu palabra y a través de este medio, Señor, compartir el estudio de tu palabra con mis hermanos. Gracias por todo, Señor. Cuídanos, danos de tu entendimiento, de tu sabiduría para poder comprender tu mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La lección anterior vimos sobre los jueces, cómo ahí Satanás también en todo el tiempo, él trata de ganar ese conflicto que hay entre el bien y el mal. Pero ahí lo vimos desde un punto de vista del pueblo, o sea, cómo es que en general el pueblo cometía apostasía, cómo es que era afligido, cómo que clamaba a Dios y que Dios siempre estaba dispuesto a liberarlo. Les levantaba un juez que los librara de la opresión. Y también vimos algo importante ahí, de que Dios es el que comienza la liberación y el que la ejecuta. No hay duda sobre eso. Ahora en esta parte de la lección, perdón, vamos a ver en lo que concierne a esta primera parte, también lo que es el gran conflicto, pero desde el punto de vista de la persona. Cómo es que Satanás trabaja en el corazón de la persona, y a veces la persona puede estar muy fuerte espiritualmente si está conectado de Dios, pero también otras veces si la persona se aparta puede estar muy por debajo del estándar que Dios quiere. Eso lo explica en el primer párrafo de la lección de la parte de hoy, y le voy a dar lectura. La vida es complicada porque como seres humanos somos complicados. Imagínate, criaturas hechas a la imagen de Dios que se corrompieron. No es extraño que nuestro potencial, tanto para el bien como para el mal, pueda alcanzar niveles notables. Algunas personas alcanzan niveles elevados de bondad, mientras que otras, lamentablemente, caen en los extremos de la depravación. Además, ambos extremos pueden manifestarse en la misma persona. La buena noticia es que algunos que estuvieron muy abajo pudieron, por la gracia de Dios, hacer grandes cosas para Él y para la humanidad. Sin embargo, lo opuesto también puede ocurrir. Los que están en lo alto pueden caer en las profundidades. Satanás es real. El gran conflicto es real. Y a menos que estemos conectados con el Señor, aún el mejor de nosotros puede caer presa de nuestro enemigo. Así que es por eso que debemos siempre de mantenernos conectados de Dios. Y en relación con este párrafo que acabamos de leer, nos menciona en Primera de Pedro 5:8 lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que aquí vemos entonces que si nos descuidamos,
La tarea o el objetivo del enemigo es hacernos caer. Y no importa si en algún tiempo estuvimos arriba espiritualmente, haciendo grandes actos de bondad, haciendo grandes cosas para Dios, pero si nos descuidamos, dice aquí la lección, que podemos caer en las profundidades del abismo, a lo más bajo, porque como lo menciona primera de Pedro 5:8, nuestro enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Aquí la lección nos menciona que leamos en primera de Samuel. Yo no le voy a dar lectura, ya ustedes lo pueden leer muy bien en sus casas, lo voy a comentar nada más. Pero en primera de Samuel 17, 43 al 51 habla sobre la gran victoria que tuvo David sobre Goliat. Recordemos cuando él era un muchachito de aproximadamente 17 años. Y cómo por la confianza que tenía ante Dios, él pudo vencer, y él le dijo al gigante: de Jehová es la batalla. Le dice: ven a mí, y yo no solamente tu carne, sino la carne tuya y de los filisteos se la vamos a dar hoy a las aves del cielo. Aquí vemos con qué confianza, con qué fe, con qué entrega David le dijo eso al gigante, y vemos que Dios le dio la victoria. Mas no así cuando él ya era un rey experimentado, ya viejo, no sé exactamente como cuántos años tendría. Pero en 2 de Samuel 11, 1 al 17 habla sobre ese incidente. Como él, en su soledad, mientras los demás andaban en la batalla, él subió al terrado, vio a Betsabé que se bañaba, mandó a preguntar quién era, la hizo traer, y él cometió adulterio con ella. Y ese fue uno de los pecados que lo tuvieron, lo situaron en una posición muy baja por lo que había sido capaz de hacer. Ahora, lo importante de David es que él se arrepintió, él reconoció su pecado, y ese arrepentimiento lo vemos demostrados en algunos de los salmos. Pero bueno, ¿qué fue lo que marcó la diferencia? Lo que marcó la diferencia en estos dos incidentes fue cómo estaba en ese momento conectado con Dios. Esa fue la diferencia. Y aquí vemos mediante esta parte de la lección que el pecado siempre trae consecuencias. El pecado se comete, pero las consecuencias quedan, y en este caso con David le trajo consecuencias desastrosas para toda su familia. De hecho, el profeta Natán le dijo: por cuanto esto hiciste, nunca la espada se separará de tu casa. Y nosotros al leer la historia nos damos cuenta de eso. Cómo fue que desde el niño que nació de Betsabé murió. Luego no recuerdo la secuencia de los hechos, cómo sucedieron, pero recordemos que Absalón se rebeló contra él. En una batalla lo mataron cuando quedó atorado en las ramas de un árbol. Uno de sus hijos también se hizo enfermo y pidió que su hermana lo atendiera para poder abusar de ella. Luego un hermano lo mató a él, y así sucesivamente hubo otros casos. Entonces, el mismo David, como dice la lección textualmente, el mismo David que derrotó al gigante Goliat es el David que fue derrotado por su propia lujuria y por su propia arrogancia. ¿Cuántas mujeres ya tenía el hombre? Ve una mujer más,
una casada. ¿Y dónde está todo el tema de Jehová es la batalla? Que precisamente esta frase dijo cuando derrotó y enfrentó al gigante Goliat. O hay Dios en Israel. Si hubo un momento en que David necesitó saber que de Jehová es la batalla y que debía librar esa batalla con la armadura de Dios, no era en la guerra sino en su propio corazón, donde también se libra el gran conflicto en cada uno de nosotros. Al volver en sí, después de esta terrible caída con Betsabé, David tenía suficiente tristeza y culpa para que le durara toda la vida. Su dolor lo llevó a escribir el Salmo 51, en el que ruega por un corazón limpio y la restauración de su compromiso con Dios. En la gran lucha cósmica, los hombres poderosos son tan valientes, son tan vulnerables como la persona de menor rango. No obstante, Dios está dispuesto a trabajar con todos los que verdaderamente se arrepienten. Así que si tú o yo en un momento de nuestra vida hemos cometido pecado también, así como le sucedió a David, no importa qué hayamos hecho, Dios está dispuesto a seguir trabajando contigo, a seguir trabajando conmigo, si en realidad nos arrepentimos. Dios no desechó a David. Podemos pensar que por qué desechó a Saúl y a David no, pero la gran diferencia fue que David se arrepintió de sincero corazón, de todo corazón, y él y eso, como lo vuelvo a mencionar, se refleja en los salmos que escribió, principalmente en el Salmo 51. Así que ahora piensa en ti mismo, en tus triunfos, en los chascos, victorias y fracasos. ¿Qué lecciones de ambas historias puedes aplicar a cualquier situación que afrontas ahora mismo? Es probable que tú estás enfrentando, que yo esté enfrentando una situación parecida a la que tuvo David en relación primero con Goliat y después con Betsabé. Y podemos analizar mediante el estudio de hoy cuál fue la diferencia y qué fue lo que hizo que en un caso fuera vencedor y honrara a Dios, y en otro caso hiciera todo lo contrario. Entonces debemos de aprender de esa falla de David para que nosotros no cometamos el mismo error. El Señor quiere hacernos victoriosos, el Señor quiere que confiemos de Él, que confiemos en Él, y solamente vamos a ser victoriosos cuando no nos separemos de la mano de Él. Así que le invito, mi hermano, a que estudiemos diariamente la lección. Esta fue la parte de hoy. Y cada día, no solamente de esta semana, sino cada día del año tenemos algo que estudiar y así alimentar nuestra mente de la palabra de Dios. Que tengas buen día y que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Gracias, querido Padre, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pido que me bendigas a mí, Señor, y puedas bendecir a mi familia y también bendigas a mis hermanos, Señor, en donde ellos están. Ayúdanos para que en ese conflicto en donde Satanás quiere controlar nuestra mente y nuestro corazón, podamos estar, Señor, agarrados de ti y así poder obtener la victoria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.